Bueno, continuamos a las 5 de las 7. Vamos a conversar en este momento con el presidente de la Federación de Cajas Municipales del Perú, el señor Fernando Ruiz Caro Villagarcía. Señor Ruiz, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, señor Mariluz. En principio, ¿cómo analizan el impacto que va a tener esta medida que se ha tomado hoy día en el Pleno del Congreso, que el Banco Central de Reserva está facultado para establecer topes a las tasas de interés cada 6 meses? Así es. Creo que, en primer lugar, esta ley igual va a terminar en el Tribunal Constitucional porque creo que no guarda, digamos, concordancia con la Constitución. ¿En qué sentido? Siempre, en el sentido de que nuestra Constitución lo que proclama es una economía social de mercado, en donde el mercado es quien fija las tasas, ¿no? No son una imposición del gobierno ni de ninguna entidad. Segundo, creo que también se está vulnerando la autonomía del Banco Central de Reserva, que ha funcionado muy bien en los últimos años y que nos ha permitido tener el país que tenemos ahora, que ha podido soportar esta crisis, esta pandemia, obligándole a hacer algo, ¿no?, de parte de otra instancia. Ese punto me gustaría detenerme en esas ideas, ¿no? Porque, para que se entienda, las tasas de interés son un precio, ¿no? Son el precio del dinero. Entonces, yo como Estado, si es que determino cuánto es lo máximo que tú puedes cobrar por ese servicio, implica que estoy, digamos, implementando un control de precios. Control de precios. Y eso es lo que está prohibido en la Constitución. ¿Me equivoco? Así es. El dinero es un producto. Es un producto que tiene un precio que varía de acuerdo al perfil de riesgo del cliente, en este caso, ¿no? No es un commodity que tiene el mismo precio para todos. Entonces, sí se estaría estableciendo un control de precios que está prohibido en nuestra Constitución. El dinero sigue siendo un producto y creo que el Perú ha tenido muy mala experiencia cuando ha controlado los precios, ¿no?, de los productos. Normalmente, lo que ha sucedido es un mercado negro. En el caso particular del sistema financiero, es una banca paralela, una banca informal, que no solo tiene tasas mucho más elevadas que las que pueden cobrar cualquier institución formal, no hay ningún nivel de transparencia, pero adicionalmente también trae inseguridad y violencia, ¿no? Es importante explicar este asunto, porque claro, a simple vista, cuando uno lo escucha, uno dice que bien este Congreso, que se preocupa por los consumidores y los bancos y cajas y financieras malas no van a poder cobrar sus costos excesivos. Pero explique, digamos en sencillo, cómo funciona este sistema cuando yo presto el dinero y cuando establezco un precio. ¿Qué pasa con aquellas personas que, bueno, no van a poder ingresar dentro de este precio máximo? Así es. Creo que justamente eso es el mayor defecto de esta ley, ¿no? Es decir, no ha pensado en las personas que podrían quedar excluidas del sistema financiero. Algunas que ya están en el sistema financiero, con pequeños créditos, cuyo costo resulta relativamente alto, porque también generar, digamos, un crédito pequeño conlleva un análisis del crédito, lleva un perfil de riesgo del cliente y también el perfil de riesgo del segmento, ¿no? El Perú en este momento, por ejemplo, para la microempresa, está más o menos de un 10% de mora, ¿no? Y posiblemente esto se incremente. Y sí es un costo sobre el dinero. Entonces, cualquier crédito microempresa hay que considerar una posibilidad de 10% de mora. ¿Cuánto le cuesta el dinero como producto a una entidad financiera? En el caso particular de las cajas municipales nos cuesta en promedio 5%, de 5 a 6% ese dinero, ¿no? Entonces ya estamos en 16%, en donde todavía nadie ha ganado nada, ¿no? Adicionalmente, hacer el análisis de riesgo de cada cliente significa hacer un estado de cuenta, hacer un flujo de caja, donde nosotros tenemos personal encargado de hacer eso, ¿no? Para un crédito de 1.000 soles, que son millones en el Perú, no son poquitos, sino son millones, tenemos, digamos, un costo aproximado de 150, 180 soles en procesar ese crédito. Quiere decir que ya hay un 18% de costo en esto, ¿no? Así se forman las tasas. Claro. Otra cosa que creo que la gente debe saber
es que con la mayor competencia que ha habido en los últimos años, estas tasas han venido bajando significativamente, ¿no? Entonces, digamos, el promedio de tasas de las cajas municipales, que en el año 2010 estaban más o menos en 33%, hoy están en 22%, para todos sus créditos, ¿no? Lo que significa que ha habido una reducción del 50% en las tasas. Es decir, si el promedio es 22, si yo pongo como un límite de que, ¿sabes qué, señores de las cajas? Ustedes van a poder cobrar a partir del próximo año solo 20%. Solo 20% es lo máximo que van a poder cobrar. A todos aquellos a los que les cobraban 22 ya no les van a poder prestar. Así de simple. Así es, así de simple. Hay, digamos, se ha puesto un umbral de riesgo en el que millones de peruanos van a quedar excluidos de la banca formal. Depende cuál sea la tasa de usura que determinen, siempre va a haber. Se ha puesto como pretexto que los modelos colombiano y chileno son exitosos con control de tasas. Y no es cierto, ¿no? En el modelo colombiano, primero que la tasa de usura está alrededor del 50%, que es una tasa bastante alta. Sin embargo, para el sector microcrédito, la llamada banca paralela o gota a gota es más fuerte que el mismo sector formal, ¿no? Wow. Y conlleva violencia, conlleva, digamos, extorsión, como lo hemos visto hace no mucho en un caso en Ica, por ejemplo, que ya se está dando en el Perú. Y en el caso particular de Chile, primero que es un país con mucho menos emprendedurismo que el Perú, lo que significa que hay menos emprendedores, es un país muchísimo más formal, la economía tiene mucha más formalidad. Si bien le controlan la tasa, le permiten a las instituciones financieras cobrar otro tipo de costos, como por ejemplo la tramitación del crédito, que nosotros no lo hacemos. Es decir, ese costo de evaluar un cliente lo asume la entidad financiera y lo pone dentro de las tasas. En el caso particular de Chile, ese costo lo tiene que pagar el cliente, reciba o no reciba ese crédito, ¿no? Entonces, la exposición de motivos ha sido muy pobre en este proyecto de ley. Creo que no se ha escuchado tampoco a la Comisión de Economía. No se ha tomado las recomendaciones del BCR, de la SBS, del Ministerio de Economía, y se ha hablado muy poco también con los gremios involucrados en el tema de las finanzas, ¿no? Como puede ser la Federación, ASOMIF o ASBAN. Claro. Ahora, entiendo que uno de los argumentos que más, ondeaban las bancadas y los políticos, los congresistas en este tema, era lo concentrado que está el mercado y casi se centraban en los bancos. Y es verdad, hay 4 grandes bancos en el país que entiendo concentran gran parte de lo que son los préstamos y los depósitos también de los clientes. ¿Es verdad, ustedes como cajas municipales sienten que el mercado financiero está muy concentrado? Es cierto de que los grandes bancos se concentran, pero si uno ve el segmento al que está destinada esta ley, que son los créditos personales hasta 2 UITs, me parece, y los créditos destinados a las MIPES, a la micro y pequeña empresa, en este sector competimos todos. Compiten los grandes bancos, compiten las entidades microfinancieras, competimos las cajas municipales, las cajas rurales y también las cooperativas, ¿no? Un poco que se ha satanizado el tema por el tema de las tarjetas de crédito, ¿no? Sí, sí. Una de las cosas que nos obliga la legislación peruana por transparencia y la SBS es cuando ofrecemos un producto debemos publicar la tasa máxima que podría tener ese producto para un cliente, ¿no? Y eso incluye seguros, incluye las posibilidades de mora, un montón de cosas. Entonces, parece exagerado las tasas que se cobran. Sin embargo, efectivamente casi nunca se cobran esas tasas. Un buen cliente normalmente consigue mucho mejores tasas, ¿no? Entonces, si hay una concentración, también hay una concentración, si se quiere, en el mercado de Lima metropolitana. Sin embargo, por ejemplo, un sistema como las cajas hemos tratado de llegamos a todas las regiones del país y llegamos hoy casi al 80% de provincias del país. En muchas zonas somos la única otra oferta financiera al Banco de la Nación, ¿no?
Exacto, entonces justo esa es una preocupación importante, ¿no? Entendiendo que las cajas municipales, las microfinancieras y las cooperativas van a un segmento de la población o de clientes usualmente más riesgoso, suelen cobrar pues mayores tasas de interés. Entonces, una norma de este tipo, y se lo pregunto, los afecta más a ustedes, a los que atienden a los pequeños, que a los bancos, que son los que atienden a la gente pues, que tiene mayor espalda financiera, una gran empresa, un corporativo. ¿no? Claro. Luego de la afectación que va a tener con los clientes, con los emprendedores, obviamente las entidades microfinancieras somos las que vamos a ser más afectadas, ¿no? Porque se va a reducir el espacio donde podemos trabajar. Nosotros trabajamos con clientes que tienen un perfil de riesgo alto, los bancarizamos. Muchos no tienen ningún historial financiero y luego de que van generando un historial financiero, ellos son sujetos de crédito también de la otra banca, ¿no es cierto? Pero este proceso en el que las cajas municipales más o menos aportamos 150,000 nuevos clientes al año a la bancarización del país, se va a ver frenado por una ley como esta, ¿no? Bueno, ¿cuál va a ser el efecto inmediato? Y nuevamente se lo pregunto, conversaba más temprano con el presidente de Asbank y con el jefe de estudios económicos de la SBS, y lo que nos decían que lo que vamos a ver, si es que se llega a implementar esto, claro está, es que va a crecer estos carteles de prestamistas extranjeros, las famosas motos que van a ir rondando por ahí pidiendo los préstamos del gota a gota. ¿Esto va a proliferar? ¿Va a crecer el mercado informal? ¿Va a crecer el mercado de usura? Sí, por supuesto. Al final ese es el resultado, porque todos estos clientes que su perfil de riesgo supere las tasas, no va a tener acceso a la banca formal y va a ser captado por esta banca informal que va a crecer, ¿no? Lo que además también conlleva lavado de activos, dineros que no sabemos cuál es su origen real y que no va a tener ningún control. Y en algún momento esto también termina aumentando la inseguridad ciudadana, que ya es un problema latente y fuerte hoy en el país, ¿no? Entonces creo que no merecemos ese otro factor que influya sobre la seguridad de los peruanos. Perfecto. Una cosa que hay que destacar, por favor, adicionalmente, y creo que no se han dado cuenta, es que se está atacando las actividades que en los últimos años han sido más exitosas en el país, ¿no? Estamos viendo todo este problema con la ley sobre la agroexportación, que realmente, digamos, ha puesto al Perú en la pantalla del mundo como un país agroexportador. Y hoy se ataca a las microfinanzas. Nosotros, en los últimos 12 años, 11 años hemos sido considerados el país con el mejor entorno para las microfinanzas en los estudios del Banco Mundial y del BID. Entonces, también se está yendo a otro sector que ha sido absolutamente exitoso y que ha permitido, igual, que mucha gente con un buen crédito salga no solo de la pobreza y empiece a generar riqueza y empleo en el país. Bueno, es tremendo y lamentable en realidad, pero es el balance que se hace de la actividad legislativa de este Congreso de la República. Muchas gracias, señor Fernando Ruiz Caro, presidente de la Federación de Cajas Municipales del Perú. Solo decir que esto ya está en la cancha, insisto, el presidente de la República, Francisco Sagasti. Todo indicaría, como ya lo ha adelantado incluso el ministro de Economía, Waldo Mendoza, es que se va a observar esta norma, se va a devolver al Congreso de la República, muy probablemente, como ha pasado en otras ocasiones, ellos decidan aprobarlo por insistencia, porque así son ellos, y esto termine yendo al Tribunal Constitucional, porque como ustedes han escuchado, pues esta norma es inconstitucional. No se puede poner control de precios, no se puede poner topes a las tasas de interés. Así lo dice la Constitución y los congresistas lo saben, pero impulsan este tipo de normas. Vamos a una pausa, no se vayan, venimos para hablar ya de todo el tema epidemiológico, las declaraciones que ha dado la ministra Pilar Macetti. ¿Hay o no hay camas UCI? ¿Cómo estamos? ¿Estamos preparados? ¿Es rebrote? ¿Es segunda ola? ¿En qué situación estamos? Venimos con eso.